nuestro tercer módulo de nuestro semestre. Vamos a ver doctrina de la Iglesia. Vamos a presentarle primero nuestra clase, nuestra vida, todo nuestro trabajo a nuestro Señor, para que siempre esté bendecido, para que siempre esté guiado por su Espíritu, para que cada decisión que tomamos y cada acción que emprendemos sea para acercarnos más al modelo de nuestro Señor. Entonces, bendice nuestras vidas, Señor, bendice a los estudiantes, bendice nuestra iglesia. Empezamos doctrina de la iglesia. Venga, antes de seguir con esa imagen que encontré, me pareció muy bonita, muy adecuada. De alguna forma transmite lo que era originalmente las iglesias. Eran unas personas que recibían el Evangelio y leían copias de las cartas que estaban circulando, leían los documentos que les permitían después reflexionar sobre ellos y compartir un tiempo. O sea, esa imagen me pareció muy adecuada, muy bonita para lo que implica ser iglesia. Además, hay que tener en cuenta, si hemos leído el Nuevo Testamento, que las iglesias tenían una función, además de congregarse para de pronto leer palabra o celebrar la cena. Pero eso lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el contenido de este módulo? La naturaleza de la iglesia, que es lo que vamos a ver hoy, la misión de la iglesia, la estructura y gobierno de la iglesia, los sacramentos de la iglesia, el discipulado y la vida cristiana en la iglesia. En los módulos anteriores les quedé viendo la bibliografía y estos libros que les voy eventualmente a recomendar si tienen chance de darles una ojeada, sirven para todo lo que hemos estado estudiando y en general para teología, porque nosotros vemos teología sistemática. Entonces está, por ejemplo, la de Grudem, teología sistemática, la de John MacArthur, muy buena, la de Pearman, teología bíblica y sistemática, y hay un autor que me gusta mucho que es J.I. Packer, que es también teología sistemática. Entonces, si tienen por ahí dan chance de darles una ojeada. Definición de iglesia. La palabra iglesia tiene su origen en el término griego eclesia, que significa asamblea o congregación, primer elemento ahí importante. A su vez, el término proviene de las palabras griegas ek, que significa afuera, y kaleo, que significa llamar. Entonces, así, eclesia literalmente significaría los llamados a salir o los llamados a reunirse. Como si estuviéramos pasando por el barrio y vamos llamando a ciertas personas. Los estamos congregando, los estamos llamando a reunirse. Reuniéndose o refiriéndose a una asamblea de personas convocadas para un propósito específico. Ojo que no es para cualquier cosa, tiene un propósito siempre cuando hablamos de reunión eclesial. Entonces, la iglesia no es solo un edificio o una institución, sino, y de hecho, más que el edificio, es la comunidad viva de creyentes unida bajo Cristo como su cabeza, llamada a glorificar a Dios en todo lo que hace. Eso es iglesia y casi que podríamos dejar ahí todo lo que tuviésemos que ver sobre iglesia, porque la definición es corta, pero contiene todos los elementos. No es solo el edificio, es una comunidad viva. Viva no solo porque quienes la conforman son seres humanitos, sino porque se mueve, porque tiene una capacidad de adaptarse, de madurar, de crecer, de cambiar. Eso es uno de los elementos bien importantes en las iglesias. Unidas bajo Cristo, siempre Cristo-céntricos. Y llamados a glorificar a Dios en todo lo que sea, en todo lo que hace. Glorificar es un término importantísimo y es muy grande. Veamos qué dice en Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Ahí en el versículo vemos dos aspectos importantes. El crecimiento que se fue dando durante el primer siglo de las iglesias cristianas
y esa afirmación, confirmadas en la fe. Estas iglesias básicamente surgían de una visita, de un encuentro entre inicialmente apóstoles y después ya más y más enviados con personas locales en las comunidades, que intercambiaban el conocimiento, no la interpretación, el conocimiento en ese caso, del mensaje del Evangelio. Con base en este mensaje del Evangelio se empezaban a discutir todo el resto de cosas, ¿cierto? Pero había un inicio que así como individuos pertenecemos o nos vinculamos o empezamos nuestro esfuerzo cristiano al bautizarnos como símbolo, y ese bautizo es confirmación de fe, también hay, digamos, una confirmación o un bautizo, que, ojo con que no vayan, es que Julio César dijo que a las iglesias había que bautizarlas, no, sino es un arranque, un punto de partida en el que los apóstoles visitantes decían, esta iglesia ya conoce lo que debe conocer para que empiecen a trabajar por su cuenta. Confirmación de fe. ¿Cierto? Ahora, hay que entender la iglesia como una comunidad de creyentes. La iglesia es un cuerpo espiritual que refleja la unidad de Cristo. En Cristo, donde cada miembro cumple un propósito divino y su vida está orientada hacia la adoración y el servicio mutuo. Entonces empecemos a desmenuzar ahí. Un cuerpo espiritual. Lo que nos une no es solamente un tema material, local, terrenal o como le podemos decir, en cuanto a que encontramos vecinos, encontramos familiares, encontramos esas amistades que se van construyendo por el hecho de pertenecer a la misma iglesia, sino que lo que nos une, que hace más fuerte todavía esa filiación entre los que se congregan, es el hecho de que están vinculados espiritualmente. Y esa espiritualidad es una espiritualidad trascendente, permanente, viva. Trascendente es superior, es permanente porque nos alimentamos unos a otros y está viva porque, como les decía, va creciendo, se va desarrollando, va madurando, que es importante. Ahora, tiene un propósito divino, dar a conocer a Cristo a todo el mundo, ¿cierto? Así como tenemos aquí en nuestra iglesia. Y empezamos a ver otras dos palabritas, adoración y servicio mutuo. Cuando en la anterior diapositiva veíamos glorificar, yo les dije, eso es un término muy grande, es porque uno puede empezar a desprender de ahí muchos verbos, muchas acciones. Por ejemplo, estas dos, adoración y servicio mutuo. Glorificar no es sentarnos, arrodillarnos o ponernos de pie a cantar y cantar y cantar, que es de pronto la confusión que puede haber entre alabanza y alabar, entre trabajar para la gloria de Dios y adorar. ¿Sí? Se prestan esas confusiones. A la iglesia no solo vamos a hacer este ejercicio de unirnos nuestras voces para cantarle a nuestro Señor, sino que ese cantar es como la entrada a una relación que es mucho más personal, y aún estando agrupados, se vuelve individual en la medida en la que todo lo que estamos aprendiendo lo ponemos en práctica individualmente y lo ponemos después al servicio mutuo, ¿cierto? Fíjense cómo todo esto se va enlazando. Tenemos que en Romanos 12:5 podemos leer, así que aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros estamos unidos a los demás. Entonces es bonito entender que el centro de toda nuestra relación congregacional, de nuestra reunión o asamblea eclesial, es Cristo. Y somos pedacitos de una gran parte que además estamos unidos. Entonces tenemos nuestras vidas privadas, tenemos nuestros esfuerzos personales, nuestras luchas personales que se comparten o no, parcial o completamente, con nuestros hermanos en la iglesia. Y ese compartir hace que se forme una unión entre los miembros de la congregación. Ahora, reforcemos el hecho de que la autoridad, ¿de quién es la autoridad en la iglesia? La autoridad de Cristo sobre la iglesia. Cristo es el fundamento.
Cristo es la cabeza, lo que significa que todo en la iglesia debe someterse a su autoridad, buscando su gloria en todas las decisiones y acciones. Aquí tenemos que ir construyendo un concepto, y es el hecho de que la iglesia que encarga Jesús a sus discípulos se basa en Él mismo. Él es su fundamento. En algún momento Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y alguien dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, pues en ese principio, en ese fundamento, en el hecho de que yo soy el Hijo de Dios que vino al mundo a sacrificarse, a enseñarles, a traerles el mensaje del Evangelio, en eso, esa es nuestro fundamento, no una persona. No es, acuérdense, no se trata de tú eres sobre la roca sobre la cual edificaré, no. Eso es muy diferente decir tú eres la roca, que es una parte de la frase, pero no es el sentido de la frase, a decir este fundamento, la afirmación que acabamos de hacer sobre el hecho de que yo soy Cristo, es el fundamento de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, todo debe someterse a Él. Entonces, cuando se nos han dejado unas instrucciones muy claras sobre a quién debe parecerse toda acción, no es necesario demasiada leyes de leyes de leyes de leyes o normas de normas de normas de normas para poder decir cómo tenemos que actuar en una iglesia. Veamos Colosenses 1:18, que nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, y el primero nacido de entre los muertos para que todo tenga en Él primacía. ¿Cierto? Ahora, la iglesia como una institución divina. La iglesia no es un invento humano, sino que es divinamente establecida por Cristo para cumplir con la misión de hacer discípulos y glorificar a Dios en la tierra. ¿Qué significa esto? Que eventualmente si nos preguntan, no, pero es que eso es un invento de hombres, la iglesia es un invento de hombres. La iglesia no es invento de hombres, eventualmente la religión es invento de hombres. La iglesia la instituye Jesús. La iglesia la hereda Jesús alrededor de sí misma, alrededor de su fundamento. Y eso tiene un origen divino. ¿Quién sino Jesús? En su naturaleza divina, como Hijo de Dios, al darle origen a la iglesia, le impregna esa divinidad. No fue ninguno de los apóstoles, como para decir que es una creación de un hombre. Es una institución, un establecimiento, un mandamiento, un testamento que deja el Hijo de Dios, nada más y nada menos. Dice en Mateo 28, 18 y 19, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada. Ojo, no les está diciendo toda autoridad les ha sido dada, les está diciendo me ha sido dada, de manera que soy yo de donde sale, es mi esencia, es mi existencia, de donde surge el poder necesario para poderles encargar lo que les voy a encargar. Entonces les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No es que Jesús manda en el cielo y la iglesia manda en la tierra. No, Él manda arriba y abajo. Vayan pues y hagan discípulos. Estas frases ahí en Mateo son súper importantes del principio o de aquello que debe regir el propósito de la iglesia. Uno de ellos, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Veamos qué hay que entender sobre el propósito de la iglesia. El propósito fundamental es glorificar a Dios. Y ojo, no porque yo me pare allá 20 minutos, levante los brazos, cante y cante a voz destemplada, estoy glorificando. No, eso no es, ahí estamos cantando, ahí estamos gritando o estamos expresándonos. Glorificar a Dios es mucho más grande. Servir a los demás, por ejemplo, como veíamos. Glorificar a Dios a través de la proclamación del Evangelio, la edificación de los santos y la participación activa en la obra de la redención. 3 cositas nos dicen ahí. La proclamación del Evangelio. Ya antes acabamos de leer, vayan y hagan discípulos. Todo eso está ligadito. Entonces, nuestra misión es contar la nueva noticia, la buena nueva. ¿Sí? Compartirla con todo aquel que quiera escucharla.
vamos a coger a la gente de la calle, las metemos a las malas a la iglesia y venga que usted tiene que escuchar. No, esto es un proceso. Y en ese proceso tiene que haber un respeto hacia la libertad que tiene cada quien de escuchar. Nosotros estamos dispuestos y explicamos y contamos, acercamos lo más que se pueda de acuerdo con el estilo de cada iglesia el evangelio a la gente. Pero ellos tienen que tomar la decisión de escuchar, ¿cierto? Dice el tercero, la participación activa en la obra de la redención, que es esto, que es compartir, que es acercarlos a Cristo, que es mostrarles el modelo de Cristo, así como lo hacemos aquí con la palabra que escuchamos en cada reunión. Es lo que hacemos aquí cuando hacemos nuestro discipulado, cuando hacemos los cursos que hay en el Instituto Bíblico, cuando tenemos nuestras reuniones de hombres, de mujeres. En todo eso, lo que la iglesia está haciendo es mostrar cómo es ese plan de redención, cómo sucedió, cuál es el modelo de Cristo, etcétera, para que nuestros hermanos en la iglesia vayan aprendiendo, vayan entendiendo y vayan viendo aquello a lo que debemos parecernos. Y el segundo, lo dejo de últimos por una razón, la edificación de los santos. No significa que vamos a traer santos aquí, muñecos, ni imágenes, ni dibujos, ni nada de eso, sino hace referencia al hecho de que todos somos declarados santificados en la medida en la que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En el Nuevo Testamento ese término de santos hace referencia a cada uno, a todos y cada uno de los integrantes de la iglesia. No significa que yo ya soy santo. Es la manera como se nos señala, es un término, que más que darnos ya una etiqueta de cumplido, nos pone es un reto a santificar, a desarrollar un proceso permanente de alejar, de luchar, de evitar la tentación, de evitar el pecado. Porque una de las grandes diferencias de recibir a Cristo es que ya no estamos conformes con el pecado. Somos pecadores, estamos sujetos a la tentación, estamos sujetos y expuestos a los problemas, pero luchamos contra eso. Casi que la diferencia es, afuera están los que aceptaron el pecado y aquí adentro están los que luchamos contra el pecado de cada uno y que le ayuda a sus hermanos, que lo permitan a luchar contra sus propios pecados. Ahora, vemos en Efesios 3:10, que dice, para que ahora, por medio de la iglesia, la sabiduría de Dios en toda su diversidad sea dada a conocer a los poderes y autoridades en los lugares celestiales. Entonces, ojo, por medio de la iglesia, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, en toda su diversidad es dada a conocer, es compartida en todas partes, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los propósitos, compartir, difundir, esparcir, llevar la palabra, llevar el nuevo mensaje, las buenas nuevas, ¿sí?, a todo aquel que vaya poniendo a nuestro Señor en nuestro camino y que con cariño le contamos, con cariño le invitamos, con cariño le explicamos, para que según cada quien en ese camino que el Espíritu Santo le va poniendo, en algún momento hablamos con él, después regresa, se queda en la iglesia, se va, etc. Cada quien tiene un camino, pero la iglesia permanece. Y como iglesia, como congregación, estamos ahí para atender, para compartir, para ayudarlos, ¿cierto? Ahora, vamos a ver la relación de la iglesia con el reino de Dios. La iglesia es una manifestación visible. El hecho de que nos reunamos, o sea, es visible no por el edificio, es visible por quienes nos reunimos alrededor de lo que implica el fundamento del Evangelio de Cristo. La iglesia es una manifestación visible del reino de Dios llamada a vivir conforme a los valores del reino y a anticipar su plena consumación en la segunda venida de Cristo. Y ahí entra otro elemento, chanflo, ya estamos hablando de la siguiente venida de Cristo. Entonces, sin saber y sin que importe cuándo regresa, debemos estar todos los días listos y todos los días esforzándonos para estar preparados. Y eso se logra mediante una vivencia permanente de los valores que nos transmite la Biblia, que nos transmite el ejemplo de Jesús y de lo que encontramos
como los grandes personajes, las grandes historias, los valores que se transmiten en parábolas, en héroes bíblicos, en personajes bíblicos, en profetas, etc. Entonces, ese es como el puentecito que hay entre lo que hay ahora mismo y lo que ha de venir, y en cuyo proceso, en cuyo recorrido histórico, histograma, el punto determinante es esa segunda venida de nuestro Señor. Ahora, en Romanos 14, 17 podemos leer: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Es entender la justicia de Dios, es recibir esa paz que ni siquiera se puede explicar de Dios, y gozarnos en el hecho de que tenemos una promesa que no se va a romper, de un presente tranquilo, que es esa paz, y de un futuro aún mejor, que es esa permanencia en, en todos esos espacios, en la presencia de nuestro Señor. Entonces, ojo que aquí hacen referencia a tres aspectos que también son importantes. Justicia es entender cómo funciona la justicia de Dios. Que si yo peleo contra el pecado, Dios ve mi corazón, me acompaña en esa lucha y me santifica, ¿cierto? No es una justicia de unos contra otros, no es una justicia de venganza, que es que fulanito nunca hizo, fulanito me hizo, entonces Dios se vengará por mí. Eso no es el término al que se refiere justicia de Dios. ¿Mm? Unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es un reflejo de la unidad en Cristo, donde cada miembro, aunque diferente, contribuye a la edificación del cuerpo en armonía y amor. Fíjense que los temas no son complicados. Todo esto de doctrina de la iglesia, de Dios, del Espíritu Santo, vemos que son ciertos punticos muy claves que de una u otra forma nos los repasamos y los vamos viendo una y otra vez, y para entender ahí su importancia en lo que es la práctica cristiana. ¿Sí? Ya hemos visto N veces que somos diferentes, que esa diferencia alimenta, no destruye, y que esa diferencia debe entenderse como parte de las características de la iglesia. Y aún siendo diferentes, contribuimos cada cual con los dones, esfuerzos, posibilidades, actitudes, capacidades que tenga para edificar el cuerpo de la iglesia en armonía y amor. No significa que no vamos a tener diferencias, porque diferentes somos y diferencias habrá, sino para que aún esas diferencias sean solucionadas en armonía. Cuando uno parte del amor, cuando uno parte del ver a la otra persona como alguien que también tiene problemas, que si me hizo algo es por algo y no porque sencillamente lo quiso, empezamos a poder convivir con esas otras personas tan diferentes. Y el primer ejemplo de convivencia armónica es la iglesia. Y parte de lo que se espera de la comunidad, de estos llamados a esta congregación, de esta agrupación que se va formando cuando el Espíritu pasa por nuestras casas y se ven, vente para acá, reúnete en esta iglesia, congrégate, pertenece, participa, apoya, ayuda, etc. Eso hace que nos agrupemos en primera instancia, pero tenemos que ser el ejemplo para el resto de la sociedad. La sociedad no va a llegar a ser perfecta nunca, pero en la medida en la que encuentre ejemplos adecuados de la aplicación de valores, como estábamos viendo en otra diapositiva, vamos a poder ir viendo cómo nuestras iglesias son ejemplo para la sociedad de cómo tendría que convivirse. Miremos que aquí en Romanos 12:5 nos recomiendan, así que, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros estamos unidos a los demás. Reiteramos, ¿sí? Reiteramos, estamos unidos a los demás de una manera diferente, espiritual, amorosa. La Iglesia Universal y las iglesias locales. Al principio les decía yo, no necesitamos leyes y leyes y leyes y normas y normas y normas, porque los principios son claros y cada vez vamos viendo que no son tantísimos, no son 540 leyes, sino son unos pocos elementos los que tenemos que tener en cuenta
y que están permanentemente disponibles en la palabra de Dios y a través del ejercicio de los ministerios que encontramos en la iglesia. A través de todo eso vamos a poder funcionar localmente, siendo iglesias en cada barrio, en cada ciudad, sin que necesariamente exista un sitio, un gran líder o una gran asamblea que nos diga qué hacer. ¿Acaso necesitamos que alguien nos diga qué hacer cuando lo que necesitamos hacer ya está en la Biblia? O sea, es como si a cada quien nos dan un manual de convivencia en nuestros conjuntos y sin embargo necesito permanentemente estar esperando a que el administrador o la asamblea me diga qué hacer. O sea, yo creo que así no funcionamos. Leemos el manual de convivencia, lo entendemos, eventualmente hacemos preguntas, lo dejamos disponible y vivimos y convivimos. No necesitamos estar preguntándole a alguien qué hago y qué no hago, porque ahí está. Aunque la iglesia es universal, se manifiestan iglesias locales, cada una con su función en la proclamación del Evangelio y en la edificación de los creyentes dentro de su contexto. Entonces, ojo, porque edificar la iglesia no es solamente que la iglesia, como si fuera solamente el edificio, vaya creciendo, vaya cada vez teniendo más, como lo quieran medir, bautizados, que hayan hecho la oración de fe, como cada quien lo mida, o inscritos, o carnetizados, nada de eso, sino que quienes están en la iglesia ya, muchos o pocos, también vayan creciendo. Si pasa el tiempo en que yo me congrego en una iglesia y después de unos meses sigo siendo el mismo, mi crecimiento espiritual está estancado, entonces no estoy haciendo mayor cosa en esta iglesia. Ese crecimiento se mide por el crecimiento de cada individuo. En la medida en la que la comunidad crece espiritualmente, toda la comunidad va creciendo y eso se nota en las iglesias maduras. Miremos que en Romanos 16:5 nos dicen: saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epéneto. Como dice el pastor, esos son buenos nombres para colocarle a nuestros hijos. Epéneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Miren que ahí nos dan una referencia histórica y toda la cosa. Pero ¿a qué hace referencia esta cita? A que esa iglesia que arranca en el aposento, que arranca en esa reunión de Jesús con sus discípulos diciéndole: yo tengo la autoridad necesaria, divina, para decirles a ustedes vayan y hagan X y Y cosa. Entonces, desde esta divinidad, con el fundamento de que Jesús es la base de nuestra iglesia, empieza a crecer. Y era una iglesia en Jerusalén, en Corinto, en Éfeso, etcétera. Y chanfle, nos están diciendo aquí: uy, hay un señor Epéneto que fue el primer convertido por allá en Asia, no sabemos exactamente qué parte de Asia, pero que seguramente de él, de esa conversión, empieza a surgir una iglesia. Y por allá le mandan saludos. Imagínense tan bonito. Vamos a ver cuál es la reflexión personal que invitamos a hacer en esta clase. ¿Cómo estás viviendo tu relación personal con Dios a través de la participación en la iglesia local? Ojo porque nuestra participación no puede ser solamente el ir el domingo, escuchar, echarle cabeza, echarle coba al que tengo al lado, miren, ahí le están diciendo, y cambiar entre comillas de rutina el domingo para llegar después y seguir haciendo lo mismo sin que realmente estemos cuestionando mi relación con Dios. Y mi relación con Dios, como hay que reiterarlo, no es solamente escuchar al pastor, no es solamente, es parte de eso. Porque desde lo que escuchamos de nuestros líderes y pastores cuando estamos escuchando la palabra y la manera como nos la explican, es más bien la semilla, o es más bien un surco nuevo, o es más bien una herramienta nueva, o es más bien un terreno nuevo en el que tenemos que empezar a trabajar. Cada cosa que recibimos en las comunidades de la iglesia es algo en lo que tenemos que trabajar, y eso arranca por hacerlo a nivel individual, ¿cierto? Entonces, debemos preguntarnos aquí: ¿cómo está viviendo tu relación personal con Dios a través de la participación en la iglesia local? Y nos dan una pista. La relación con Dios se fortalece cuando vivimos en comunidad y nos comprometemos en la misión y el discipulado.
misión y discipulado. ¿Qué implica misión y qué implica discipulado? La misión es cómo estoy sirviendo a la iglesia, cómo estoy sirviendo a mis hermanos en la iglesia y cómo estoy sirviéndole a mi comunidad desde la iglesia. En alguna de esas tres debemos estar, ¿sí? Porque si no, no somos sino un muñequito que va de la casa a la iglesia, escucha algo, no le pone mucho cuidado y se devuelve para la casa y seguimos siendo muñequitos. Pero resulta que somos inteligentes, somos participativos, somos sociales, tenemos criterios y tenemos sobre todo compromiso de crecimiento espiritual. Entonces esa misión de alguna forma tiene que buscarse y ejecutarse. ¿Cuál es la misión? Eso es una tarea de cada quien, encontrarla, si servir en la iglesia, si volver multiplicador de la palabra, si servir desde la iglesia a la comunidad en la que vivimos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, etc. Y el discipulado sí que es clave, porque, porque cuando nos comprometemos con el discipulado, entonces estamos multiplicando el ejemplo, compartiendo esa regla de medir que es nuestro Señor Jesús con otras personas para mostrar, para decirle, miren, esto era Jesús, así vivía Él, esto era lo que Él decía. A Él tenemos que parecernos. Entonces el discipulado es, ven, yo me parezco un poquitico a Él y tú tienes que acercarte y etcétera, y nos vamos alimentando en discipulado. Entonces ahí está la pista. ¿Cómo lo vimos? Pues, ¿será que estamos efectivamente cumpliendo una misión, encontrando un propósito y poniéndolo en práctica? ¿Será que efectivamente estamos primero discipulándonos a nosotros mismos, recibiendo discipulado para prepararnos y discipular después? ¿O cómo estamos haciendo eso? Una pista también bíblica, en 1 Corintios 10:31 dice, siendo así, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Yo no pertenezco a la iglesia solo cuando estoy aquí sentado en las bancas de la iglesia el domingo, o el miércoles, o el jueves, o el sábado, cuando se hagan las reuniones en cada iglesia. Yo soy parte de una comunidad permanentemente. Así como los que, traigo el ejemplo, los que son aficionados, hinchas de algún equipo, tienen su carnet aquí, entonces de Santa Fe, Millonario Nacional, América, el que sea, ellos no dejan de ser hinchas cuando no están en el estadio, ni dejan de ser hinchas cuando no están viendo el programa, el partido. Uno es hincha de un equipo de fútbol en todo lugar, ¿cierto? Y más obviamente entonces, ¿qué podemos esperar de ser parte de una iglesia? Somos permanentemente parte de esa comunidad que es llamada, y ese llamado no es de un hombre, ese llamado es de Cristo mismo a través del Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos, cuando estamos y cuando no estamos, casi que debería ser más, cuando no estamos en la iglesia, cuando seamos más replicadores, cuando seamos más ejemplo de lo que estamos viviendo, que si estoy trabajando lo hago para la gloria de Dios, que cuando estoy con mi esposa haciendo mercado, cuando estoy con mi esposa conversando sobre cómo vamos a manejar el mes siguiente a nivel presupuestal, cuando estoy con mis hijos hablando y conversando con ellos sobre qué les ha sucedido en el colegio, en las universidades, en donde estudian, en donde trabajen, todo eso, cada cosita en nuestras vidas, sea que comamos o sea que bebamos, que es un par de verbos pero que significan muchísimo, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y casi que le respondí ya la pregunta, ¿no? Reflexión personal. Ahora, conversación. Seguimos buscando a nuestros conversamigos. ¿Cómo explicas a alguien ajeno al cristianismo el propósito y la misión de la iglesia? Especialmente el papel de la iglesia en la vida de los creyentes y en el mundo. En toda la clase ya lo fuimos viendo. Ya tendríamos que tenerlo súper claro. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y sin embargo vamos a ver una pista. La iglesia no solo es un lugar de adoración, sino una comunidad que crece en santidad y cumple con la misión de Dios en el mundo. ¿Cierto? Somos ejemplo para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Tenemos que construir comunidades cristianas en cuyo interior las relaciones armónicas, constructivas, de amor, de crecimiento espiritual sean evidentes. ¿Y cómo es evidente? Ahí sí se ven las acciones. Cuando yo he cambiado por dentro, cuando yo estoy creciendo espiritualmente por dentro, buscando el modelo, acercándome más a nuestro Señor, cada cosa que hago inevitablemente es un reflejo de ese esfuerzo que estoy haciendo. Y miremos aplicación. ¿Qué más puedes hacer para que la iglesia sea un testimonio eficaz de Cristo en tu comunidad? La unidad y el crecimiento de la iglesia dependen de cada miembro, comprometido en amor y servicio mutuo. Todo está ligadito, casi que sobre todas las diapositivas casi que nos dicen lo mismo.
¿Cuál es la pista en la Biblia? En Hechos 18, 2, 3. Empieza y en alguna parte dice, Pablo fue a verlos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Vemos una citación, vemos un pedacito de la vida personal de Pablo reflejado en su relación comunal y en su relación congregacional y en su relación de apostolado, porque encontró a una persona que conocía el mismo oficio de Pablo, de hacer tiendas. Y fíjese todas las pistas tan bonitas que hay. Él se pone a hacer lo mismo que aquellos a los que les llegó a compartir el evangelio. Ay, usted también hace tiendas de campaña, venga, yo le ayudo, que yo sé hacer tarnudo, que yo sé cortar de esta forma, charlamos, y en esa charla hacemos amistades, fortalecemos lazos. Pablo era de mandarle saludos a todo el mundo en sus cartas, y además está discipulando. Porque mientras que armamos una carpa, entonces le estoy contando quién fue Jesús, cómo hizo, por qué, para qué, etcétera, ¿cierto? Esos versículos son tan bonitos que nos cuentan, de alguna forma nos permiten asomarnos desde la distancia en el tiempo a cómo era la comunidad, a cómo era Pablo cuando llegaba a un sitio, y usted qué hace, y no sé qué, y vemos que además Pablo era muy inteligente, bendecido inmensamente en ese sentido, porque él preguntaba primero, él conocía primero, bueno, estamos ante griegos, venga, ustedes son estos, estamos ante judíos, vengan, ustedes son estos. Entonces sabía plantear los temas desde el conocimiento y desde el relacionamiento con cada comunidad a la que llegaba. Entonces, ahí están las tres preguntas finales que vamos a encontrar en el cuestionario. No se les olvide que estamos atentos siempre ahí en la mesa del instituto para resolver cualquier pregunta. Si no nos la sabemos, la averiguamos, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias, bendiciones para todos y que tengan buen día, buena semana y que siempre los bendiga nuestro Espíritu Santo, ¿vale?